Bien, aleluya. Buenos días, que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Damos la bienvenida al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a los ángeles que nos asisten. Siéntanse como en su casa, recuerden guardar la reverencia, recuerden que a partir de este momento sus hogares, o al momento de que inicia el culto, sus hogares se han convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Él está con todos y cada uno de nosotros. Debemos guardar la reverencia. Damos la bienvenida también a todos los que nos oyen y nos ven por las redes, en la plataforma y en el mundo espiritual. Quiero invitarles a que vayan conmigo a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, verso 20. Antes de, vamos a ponernos en las manos del Señor para entregar lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana casi tarde. Padre, te damos gracias. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de poder estar todos congregados, unánimes en armonía. Gracias por el privilegio que nos das de poder hablar tu palabra. Es un honor, es un privilegio, Señor. Muchas gracias. Padre, también te presentamos a todo aquel que nos ve en la plataforma, en las redes, el que nos escucha en el mundo espiritual. Oramos, Señor, para que tú les hables. Oramos, Señor, para que tú los consueles, para que le dejes una palabra de fe, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que les haga entender, Señor, y permanecer firmes en tus caminos. Oramos atando y reprendiendo, Señor, el hombre fuerte y todo espíritu que se levanta contra el conocimiento de Cristo, todo espíritu de distracción o confusión, todo espíritu, Señor, que quiera obstaculizar, aleluya, tu palabra y tu enseñanza en este día. Amado, todos estamos en tus manos. Usa a tu siervo como siempre lo hace, Señor, y fortalece a tu siervo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Padre. Leemos la Escritura en el nombre de Jesucristo, para gloria y honra de nuestro Padre que está en los cielos. Dice así la Escritura. Aun cuando nuestro corazón nos condene, porque más grande que nuestro corazón es Dios, y Él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos para con Dios. Amén. Amén. Se pueden acomodar. Aleluya. Queremos hablar con la ayuda del Señor con el tema la acusación del corazón. La acusación del corazón. Y yo me pregunto, ¿acusa el corazón? ¿Es el corazón un órgano independiente? ¿Es el corazón un órgano que tiene boca, que tiene lengua, que puede expresar con palabras una idea o una acusación a aquel en cuyo cuerpo él mora? Bendito el nombre del Señor. Y son preguntas, amados, es muy importante entenderla. Porque hay personas que hablan del corazón como que el corazón se gobierna. Hay gente que habla del corazón como que el corazón es un órgano independiente y que cuando él quiere salir a pasear, él sale sin pedir permiso. Y que cuando quiere salir a comerse un helado a la heladería, él va sin pedir permiso.
Amados, el corazón no es un órgano independiente. Pero hay que entender los lenguajes figurados en lo que las Escrituras hablan. El simbolismo muchas veces, amados, que los apóstoles y los santos hombres del Señor, inspirados por el Espíritu Santo, usaron para transmitir un mensaje espiritual, en muchos casos, a personas que no eran espirituales. Tenían que hablarles con figuras retóricas, de elementos, de objetos y cosas que se asemejaran a eso, a esa verdad espiritual que ellos querían transmitir. Lo primero que cabe destacar, amados, es que el corazón es el órgano, aleluya, mediante el cual el cerebro manifiesta las emociones del alma o del espíritu en el cuerpo. Como decíamos anteriormente, el corazón no es independiente, está conectado al cerebro, está conectado a uno de los hemisferios del cerebro. El cerebro, amado, tiene dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y los hemisferios funcionan en cruz, funcionan como una X, mejor dicho, donde el hemisferio izquierdo de mi cerebro controla la parte derecha de mi cuerpo y donde el hemisferio derecho de mi cerebro controla la parte izquierda de mi cuerpo. Quiere decir que el hemisferio derecho controla la parte que tiene que ver con el corazón y las áreas afines. El cerebro, a través de los canales de percepción, que son la vista, el olfato, el oído, el tacto, bendito el nombre del Señor, manda las señales al corazón que el corazón requiere para luego expresar lo que debe hacer. Usted está en el campo, bendito el nombre del Señor. Ve un toro y el toro tiene fama de que es guapo. Y usted le hace moriquetas al toro y va molestando al toro y va dando vueltas en el potrero donde está el toro, sin percatarse que hay un área del potrero que no tiene puertas. Cuando usted llega ahí y usted ve que no hay puerta y el toro se da cuenta que no hay nada que impida que llegue a usted, el cerebro manda una señal al corazón que le dice: corre por tu vida. Bendito el nombre del Padre. Y el corazón le dice al cuerpo: corre. Y usted, como por un estímulo, sale corriendo. Bendito el nombre del Señor. Pero no fue porque el corazón le dijo corre. Fue porque el cerebro, a través de lo que usted vio, el canal de percepción de la vista, le mandó la señal al corazón y usted entendió que debía correr. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces aquí cabe otra pregunta. Aleluya. Si el corazón no habla, ¿quién es que me acusa? Bendito el nombre del Padre. Mire, la gente no entiende que en el cerebro, no en el corazón, porque el corazón no tiene oídos. En el cerebro o al cerebro humano, o el cerebro humano, la parte que es donde habita el ser inmaterial,
el espíritu humano habita en el cerebro, bendito el nombre del Señor. Y en esa parte, amados, allí es donde se originan las voces. Ahí es donde yo escucho. Y la parte inmaterial del ser humano, ya sea espíritu o ya sea el alma, bendito el nombre del Señor, se comunican o escuchan tres voces. La primera voz que escucha es la voz suya, su voz personal. Hay ocasiones en las que yo me siento a meditar, me siento a pensar, a hablar conmigo mismo y escucho a mí mismo hablando conmigo y aconsejándome. Carmona, tú no debes hacer eso. ¿Pero qué tú crees si tú lo haces? Caramba, es que eso me trae mucho problema. Caramba, pero tal problema me tiene cansado. ¿Y cómo yo puedo resolver ese problema? Y son cosas en las que yo estoy pensando, pero estoy hablando conmigo mismo. Pero hay otra voz, bendito el nombre del Señor, que es la voz del Espíritu Santo, la voz del Señor, donde esa voz también me habla. Pero esa voz cuando me habla, yo no sé discernir qué voz es, porque mi cerebro es idéntica a la mía. Se parece a la mía. Por eso hay ocasiones en las que cuando el Señor habla a nuestro espíritu, uno tiene una batalla. ¿Por qué tiene una batalla? Porque yo no sé si soy yo no sé si es el Señor o yo no sé si es el otro. La voz se parece a la mía. Bendito el nombre del Padre. Y una tercera voz que nos habla a nuestro espíritu es la voz del enemigo. Es la voz de Satanás. Es la voz de los demonios. Esa voz también es idéntica a mi voz en mi cerebro. Aleluya. Y me habla, y al hablarme, yo creo que soy yo. Yo creo que yo estoy hablando conmigo mismo. Y esa voz me dice, hazlo. Aleluya. Y si yo no me detengo a pensar lo que la voz me está diciendo que haga, yo lo hago. Ahora, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde puedo yo identificar las voces? ¿Cómo puedo identificarla? Amado, cuando la voz nos habla del enemigo, en la mayoría de los casos, lo que nos manda será hacer cosas contrarias a lo que el Padre ya nos había mandado hacer. Cuando es la voz del Señor o del Espíritu Santo, es una voz que va a traer paz. Es una voz que casi siempre va a ir, mire, acorde con ¿qué? Con las Escrituras. Es como cuando vemos en las figuras animadas, en los animes, las figuras de muñequito, que hay una persona que tiene que tomar una decisión y encuentra un angelito del lado derecho y encuentra un diablito del lado izquierdo. El diablito con cacho y un tridente y una cola. Y el diablito se va y comienza a decirle, dale el golpe, hazlo, muévete, brinca. Y el otro dice, no lo hagas. Amado, y la gente cree que eso no se da. Hay ocasiones en las que usted está en la calle. Para llegar a su casa, usted tiene que dar una vuelta muy larga. Pero hay un callejón que si usted cruza por ahí, llega a su casa de una vez. Pero en el callejón no hay luz. Pero toda la calle, aunque sea larga, por donde usted tiene que transitar, hay mucha luz, hay muchas personas. Pero hay una voz que le dice, entra por aquí. Tú no ves que tú vienes de trabajar. Tú no ves que tú estás cansado, que tú estás cansada. Vas a dar esa vuelta. Pero viene la otra voz y le dice,
está oscuro el callejón. Te vas a meter por ahí. Tienes que tener cuidado si te metes por ahí. Tú sabes que por ahí atracan mucho. Pero la otra voz vuelve y le habla. Bendito el nombre de Jesús. Pero recuerda lo que dice la Biblia. Que Él va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Recuerda lo que dice la Biblia. Que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él va a estar contigo en el callejón. Él va a estar contigo en la oscuridad. Pero la otra voz te dice, escrito está, no tentarás al Señor, tu Dios. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? El conocimiento. ¿De qué? De la palabra del Señor. El conocimiento. Aleluya, de que el Señor, yo no lo puedo tentar. Yo no puedo decir, me voy a meter por el callejón para demostrarle al diablo que el Señor está conmigo y que mayor son los que están conmigo que los que están en el mundo. Yo no puedo hacer eso, porque eso es tentar al Señor. Lo que sí yo puedo hacer es orar y pedir permiso al Señor. Y si Él me da el permiso para entrar en el callejón, entonces yo entro. Otra cosa es que si Él me manda a entrar por el callejón, entonces yo entro. Amado, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Dependiendo de lo que el Señor te mande, la voz siempre será contraria a lo que el Señor te mandó hacer. Y que yo necesito conocimiento, necesito saber quién me habla, el propósito en lo que me dice, para entonces saber si obedezco o si no obedezco. Ahora, aquí hay unos detalles que se dan. ¿Por qué se dan unos detalles? Porque el Señor sabe eso, bendito el nombre del Padre. El Señor sabe que el diablo engaña. Y el Señor sabe que el diablo disfraza su voz de la de nosotros para llevarnos muchas veces a desobedecer al Señor. Y por yo no tener el conocimiento, yo puedo ser engañado, amados. Por yo no tener el conocimiento de cómo opera el diablo, de las voces que hablan a mi mente, aleluya, yo puedo ser engañado. Y cuando yo caigo en esa trampa del diablo, cuando yo caigo en esa desobediencia hacia el Padre, porque me engañaron, entonces me acusa el corazón. Aleluya. Pero no es el corazón el que me acusa. Quien me acusa es el diablo. Acusa mi espíritu que está en el cerebro. Mi cerebro manda la señal a mi corazón y mi cuerpo, todo mi ser se siente triste, se siente frustrado, se siente mal por haber sido engañado, se siente mal por haber caído en la tentación. Y ahí es donde mucha gente, por la misma ignorancia, vuelve atrás. Yo conté en una ocasión, ya lo he contado otras veces, cuando era nuevo creyente. Yo creía que al venir a Cristo, aleluya, ya Cristo me iba a cuidar de todo. Cristo iba a quitar todos los obstáculos del camino. Amado, el Señor no va a hacer eso.
El Señor nos prepara para que nosotros seamos quienes quitemos los obstáculos del camino. Bendito el nombre del Padre. Pero Él no nos va a quitar eso del camino. Debemos aprender a vivir muchas veces con eso y muchas veces debemos aprender a vencer nuestras debilidades. Y he dicho que me gustaban mis traguitos en el mundo. Me gustaban mis whisky, mi whisky caro, me gustaba eso, amado. Y cuando le entrego mi vida a Cristo, un amigo, ya siendo cristiano, me invita a su casa, una fiesta que tiene. En el mes de enero fue eso. Yo le entregué mi vida a Cristo el día 7 de enero. Y en ese mismo mes de enero, ese amigo hace esa fiesta en su casa. Y me invita a mí y a un grupo de amigos. Era alguien que estaba pegado en el gobierno. Usted sabe lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Y nos invita. Cuando llegamos ya a su casa, sacó los vehículos de la marquesina y en la marquesina de su casa hizo como una especie de un bar. Y ahí puso muchas mesas con sillas. Amado, mire, pues había que verlo. Y en cada mesa había un litro de whisky. Y no cualquier whisky, amado. El que me gustaba. Aleluya. Y yo me senté ahí nervioso. Yo soy cristiano ahora, yo no puedo beber. Y todo el mundo bebiendo y riendo, y yo ahí. Y el litro ahí. Y yo ahí. Y yo miraba para allá, miraba para acá, y todo el mundo, pero nadie me ve. Nadie dice nada. Y yo ahí. Y yo ahí, digo, bueno, pero yo no creo que el Señor se ponga guapo si yo me bebo un traguito. Un traguito a nadie le hace daño. Me di el primero, amado. Y cuando me di el primero, vino el segundo. Y después el tercero. Y después el cuarto. Y me estaba dando trago, amado, mientras vi en la botella. Dejé de darme trago cuando se acabó. Se fue todo. Y mientras me lo estaba bebiendo, yo no sentía acusación. Yo me sentía happy birthday to you. Yo me sentía alegre. Yo me sentía contento. Ay, Johnny Walker, decía yo. Red Label, alaba. Aleluya. Ay, cuando me fui, que llegué a mi casa. Ahí comenzó la acusación. Y tú no eres cristiano. Y tú no le entregaste tu vida a Cristo. Y no dije que los cristianos no beben. Y tú te hartaste del Johnny Walker tú solo. Valga la redundancia, no es para hacer promoción del whisky. Aleluya. Amado, y cuando comenzó esa acusación a mi espíritu, que mi espíritu mandó esa señal a mi corazón, yo me sentí, mire, mal, tan mal. Wow, yo me sentía sucio. Yo me sentía que había desilusionado al Señor. Yo me sentía que no era digno de Él. Yo me sentía que yo no era digno ni siquiera de estar en las filas del Evangelio. Eran unas voces que me arropaban. Eran unas voces que nublaban mi entendimiento y solo me acusaban, solo me señalaban. Dije, no vuelvo más a la iglesia. No vuelvo más. El cristianismo no es para mí. Y llamé a la que era mi esposa en ese momento, que no lo será más, y le dije, no voy a volver más a la iglesia. Lo grande del caso, amado, es que cuando yo le dije a ella que iba a compartir con esos amigos, ella me dijo, no vayas. Ya tú eres cristiano, no vayas, me dijo ella. Pero a quien yo escuchaba era la voz de ella. Amado, no era la voz de ella. Otra de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a discernir la voz del Señor en la gente.
porque a veces le estamos pidiendo algo al Señor y el Señor usa cualquiera para hablarnos, pero no vemos al Señor, vemos a la gente. Y algunos comienzan a ver las características de la gente. Pero ¿y cómo ese andrajoso me va a dar una palabra del Señor? Pero ese no es cristiano, ¿eh? Porque la gente ignora que el Señor puede hablar, mire, a través del mismo diablo puede mandarnos un mensaje. Y yo no le hice caso a la voz del Señor, porque antes del tablazo siempre viene la voz de alerta. Pero uno, como no sabe discernir ni identificar las voces, no le hace caso a que a esa voz del Señor. Bendito el nombre del Padre. Aleluya. Y llamé a la que era la esposa solo para comunicarle que siguiera caminando, que yo no volvía más para la iglesia. Y ahí volvió el Señor a tomar esa mujer. Y volvió el Señor a darme palabra a través de esa mujer. No, no lo dejes. No, no te dejes engañar. No, no vuelvas atrás. No, eso es un engaño. Tienes que seguir. Y ahí había una batalla entre dos voces. La voz del diablo que me decía, vuelve para atrás. Y la voz del Señor que me decía, sigue caminando. Pero Señor, si te desobedecí. Pero Señor, si te ofendí. Señor, si pequé contra ti. ¿Por qué me quieres en tus filas? Aleluya. Dice Juan. Aleluya. Primera de Juan 3:20. Aun cuando nuestro corazón nos condene, aleluya, más grande es Dios que nuestros corazones. Y mira lo que dice. Y Él conoce todas las cosas. Que abasena. Él sabe cuando tú pecas voluntariamente. Él sabe cuando caíste en la tentación por ignorancia. Y el Señor es tan fiel, es tan misericordioso, tan maravilloso, que cuando nosotros pecamos en un error, ¿usted sabe cómo le llaman a eso? No pecado. Cometiste un error. Pero el pecado, pero Él no te acusa ni te condena. Y más cuando sabe que lo que tú estás haciendo mal, lo estás haciendo en ignorancia. Por eso dice, cuando hayas cometido un error, cuando hayas pecado en ignorancia, cuando comience a acusarte el diablo, que el apóstol dice el corazón, pero no es el corazón. Cuando los demonios comiencen a condenarte, cuando los demonios comiencen a señalarte, cuando los demonios comiencen a injuriarte y a menear la cabeza y a decir, yo sabía que eso no iba para ningún lado. Tienes que entender que más grande es el Señor que el diablo que te acusa. Aleluya. Tienes que entender, aleluya, que Él sabe todas las cosas. Él sabe si lo hiciste con conocimiento. Él sabe si lo hiciste en ignorancia. Él sabe si lo hiciste sin saber lo que estabas haciendo. Él lo sabe. Él ve adentro. Él ve donde el diablo y el hombre no ve.
Él ve en tu corazón. Él ve la intención del corazón. Y Él sabe cuando aún cometiendo un error, lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para agradarle a Él. Él lo sabe. Y aún haya pecado, Él no te va a condenar. Sona que jabalama. Él no te va a señalar. Él no te va a acusar. Y usted dirá, pero pastor, en la iglesia donde me congregaban, cuando todos sabían que cometí un error, había gente que subía al altar a acusarme. Había gente que subía al altar a señalarme. Había gente que decía que me iba a llevar el diablo. Había gente que decía que me iba a ir mal. Porque cometí un error sin saber que lo cometí. Y yo te pregunto, ¿quién te dijo a ti que quien te hablaba en esa gente era el Señor? Por eso volvemos a lo mismo. Porque veo muchos evangélicos. No pongo en tela de juicio que lo sean. No pongo en tela de juicio que sean hijos del Señor. No lo pongo en tela de juicio. No los murmuro, no los critico, pero sí veo que son ignorantes en muchas cosas. Porque cuando un hijo de Dios comienza a acusar a otro, cuando un hijo de Dios comienza a señalar a otro, cuando un hijo de Dios comienza a injuriar a otro, no conoce a Dios. Porque el Padre a nadie condena. El Padre a nadie acusa. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos sean salvos. Pero hay gente que por su ignorancia y por el engaño del espíritu de religiosidad se han convertido en jueces por encima de Dios para condenar a quien Dios no condena. Bendito el nombre del Padre. Amado, y esto es bueno que lo sepamos, porque el diablo nos acusa cuando cometemos un error. Usa a la gente para acusarnos, para señalarnos. Nos aplasta, nos pisa, pone el pie en nuestros cuellos para matarnos. Y por la ignorancia creemos las acusaciones. Y a veces hasta decimos que tanta gente no puede estar equivocada, que yo verdaderamente soy malo, que yo verdaderamente soy perverso, que yo verdaderamente no merezco estar en los caminos del Señor. Pero había un profeta en Israel, aleluya, y muchos profetas, donde el rey Acá tenía que subir a la guerra. Y el rey Acá le gustaba a los profetas que le profetizaran lo que él le gustaba escuchar. Y como eso era lo que le gustaba, todos los profetas que habían le decían: sube rey, que la victoria es tuya. Sube rey, que los vas a aplastar. Él se unió a otro rey. Era la alianza del rey de Judá y la alianza del rey de Israel. Aleluya. Pero el otro rey parece como que tenía espíritu de discernimiento, porque al ver que todos los profetas decían sí, dijo: y aquí no hay un profeta confiable. Aquí no hay un profeta del Señor que verdaderamente podamos consultar. Y le dice el rey Acá: por ahí hay uno, pero ese no me gusta, porque ese siempre que me profetiza mal. Ese no me gusta, a mí me gustan estos. Y el rey mandó a buscar ese profeta. Y usted sabe lo que le decían los otros profetas: todos nosotros hemos dicho bien. Tú hablas con el rey, di tú también bien, para que vayamos todos en la misma línea. Y la respuesta de él fue: vive el Señor,
que lo que el Señor me diga, eso es lo que yo voy a decir. ¿Qué dijo él? Veía el ejército de los cielos reunidos en la presencia del Señor. Aleluya. Y el Señor decía, ¿quién irá? ¿Quién inducirá a Acab a que suba a la guerra para que el mal sea sobre él? Dice la Escritura, un espíritu de mentira salió de en medio y dijo, yo iré. Yo lo induciré. Y el Señor le dio el permiso y él dijo, ve y lo vas a conseguir. Mire qué interesante, un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas de Dios. Qué paradoja. Bendito el nombre del Padre. Un reguero de gente que eran profetas de Dios, hablando mentira. Un solo hablaba de parte del Señor. Un solo. Amado, eso sigue pasando hoy en las iglesias. Mucha gente hablando mentira. Mucha gente dejándose usar de demonios y destruyendo a los escogidos y desviando a la gente del camino y del propósito al cual Dios les llamó. ¿Por qué te digo esto? Porque no, la gran mayoría, todas las veces, tiene la razón. Aleluya. Muchos hablan y te condenan, muchos hablan y te acusan. Aleluya, para que vuelvas atrás, a que dejes el camino de la fe. Y al tú creer eso, mandas esa señal a tu corazón que te desmoraliza. Mandas esa señal a tu corazón que te hace sentir la peor cosa del mundo. Mandas esa señal a tu corazón que te hace sentir vil y asqueroso, asquerosa, que no tienes perdón del Señor, que no vales nada, que eres lo último en el mundo, que eres tan malo, tan mala, que ni el Señor te quiere. Y comienzas a creerte eso. Y cuando has creído esa mentira, no valen las voces del Señor. El Señor te manda mensajes, el Señor te dice cosas, pero ya eso entró en ti, ya eso te dominó. Y no para hasta que no te devuelves, no para hasta que vuelvas atrás. Bendito el nombre del Señor Jesús, porque ese es el objetivo, porque ese es el propósito. Amado, hay una diferencia entre pecar en ignorancia y pecar con conocimiento. No es lo mismo, no es igual. Cuando pecamos en ignorancia, el Señor tendrá misericordia de nosotros. Cuando entendamos lo que hicimos, cuando confesemos el pecado, nos arrepintamos y dejemos de pecar. Él tendrá misericordia de nosotros. Eso dice el salmista David. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que debemos entender. Eso es lo que debemos saber. Pero no es lo mismo cuando tú sabes que robar es pecado. Yo sé que robar es pecado, pero mira que yo estoy en esta casa solo. Y la dueña de la casa me dejó cuidando la casa. Y mira, dejó ahí unos $1,000 ahí afuera. Esto me lo pusieron los reyes. Y usted se liquida con los $1,000.
pero usted sabe que eso es robar. Usted sabe que eso es pecado. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Hebreos capítulo 10, verso 26. Porque si continuamos pecando voluntariamente, ¿qué es pecar voluntariamente? Cuando yo sé que lo que voy a hacer es pecado, pero lo voy a hacer atento a mí. Dice, porque si continuamos pecando voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por los pecados es mientras no tenemos conocimiento. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, mientras el pecado que hemos cometido o estamos cometiendo lo cometemos en ignorancia. Cuando el pecado que cometemos lo cometemos con conocimiento, la sangre de Cristo no nos limpia. Cuando el pecado que cometemos lo cometemos sabiendo que está mal, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no surte efecto en nosotros. ¿Por qué? Porque no somos ignorantes, porque no somos neófitos, porque pecamos con conocimiento. Y ese es un pecado, no que el Señor no lo perdona, pero que trae muchas consecuencias. Verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. Cuando yo peco con conocimiento, mire, automáticamente me cae ese juicio, me golpea, me cae una intranquilidad. Usted recuerda a Judas cuando pecó voluntariamente, lo que pasó con Judas. Se le cae una cosa que usted no encuentra dónde meterse. Le cae un nerviosismo y una inquietud y una desaveniencia y un desasosiego. Y mire, todas las cosas juntas le caen arriba. Que el único camino que usted encuentra para zafarse de eso es el que encontró Judas. Ir y ahorcarse, porque el Señor se aparta y el diablo se lo come. Bendito el nombre del Padre. Sigue diciendo verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremediablemente. Verso 29, él pregunta, ¿cuánto peor castigo pensáis que merece el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto? Porque al pecar voluntariamente estamos pisoteando el sacrificio de Cristo. Aleluya. Estamos, aleluya, teniendo por inmunda la sangre derramada por Cristo, la sangre del pacto, para limpiarnos de nuestros pecados. Aleluya. Sigue diciendo, en la cual fue santificado y ultrajó, aleluya, desobedeció, tuvo en poco la voz del Espíritu Santo de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a todo su pueblo. Dice verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo soy ignorante, amados, mientras no conozco la verdad.
no con un varón que estaba casado en ignorancia. Se casó con una sierva creyendo que ella era la mujer que debía escoger y no fue la que el Señor escogió para ella. Pero a ese siervo, el haber cometido ese error, no se sentía acusado, no se sentía mal, no se sentía que su vida estaba en declive, aunque estaba en declive. ¿Por qué no lo consumió la acusación? ¿Por qué no lo consumió la condenación? Que se había casado en ignorancia. Bendito el nombre del Señor. Pero llegó el tiempo en el que el Señor le permitió a ese siervo separarse de esa mujer y contarle la verdad. El siervo le contó todo lo que el Señor le había dicho, se pusieron de acuerdo, se separaron. Y después que se separaron, el Señor le mandó a decir a ese siervo, ya no puedes acostarte con ella. Ya no puedes tener relaciones sexuales con ella. Porque ya ella conoce la verdad. Bendito el nombre del Padre. El Señor le permitía intimar a ese siervo con esa sierva, mientras tanto eran ignorantes. Pero cuando vino el conocimiento de la verdad, ya no se te cuenta por ignorancia, pues ya conoces la verdad, se te cuenta por pecado. Inmediatamente el siervo se enteró de eso, no volvió a intimar con la mujer, porque en el siervo se hubiese cumplido lo que dice el apóstol Pablo a los Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31. Y nosotros, amados, debemos conocer la diferencia. ¿Para qué? Para no pecar con conocimiento, aleluya. Pero si pecamos con conocimiento, dice la Escritura, hijitos, no les escribo con la intención de que pequen, pero si pecaron, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Aleluya. 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 Así que, amados, pecaste, todos pecamos. Pero si fue en ignorancia, el Señor, aún peque con conocimiento, no te va a acusar, no te va a condenar. Pero si fue en ignorancia, no te alejes del Señor. Fue en ignorancia, Él te va a redimir, Él te va a limpiar. Reconoce tu pecado, apártate de tu pecado, confiésalo. Y Él te va a restaurar, te va a redimir. Pecaste con conocimiento, aquí la cosa es diferente. La presión y el castigo es fuerte. ¿Entendiste lo que hiciste? Aún vives, tienes la oportunidad de que, aún pecando con conocimiento, de arrepentirte y volver atrás. El problema es cuando ya yo sé que lo que hago está mal y sigo pecando voluntariamente. Eso es peligroso, hermanos. Eso es peligroso. Porque si soy escogido, el Padre me puede juzgar, traspasarme de muchos dolores y llevarme sin que se cumpla mi propósito.
Pero si soy hijo de Adán, el Señor puede juzgarme permitiéndole al diablo que me mate y el diablo me lleva. Así que debemos tener cuidado con lo que hacemos, amado. No podemos errar, Dios no puede ser burlado, al Padre no lo podemos engañar. Yo tengo que identificar cuáles son esas voces. ¿Por qué me acusa el corazón? Si es con veracidad o si es en ignorancia. Y hacer lo que tengo que hacer. Aleluya. La acusación del corazón. Un aplauso al Señor Jesús. Padre, gracias. Socorro. Lo que nos diste hemos dado para tu gloria y tu honra. Sé que has hablado a mucha gente, a muchos pueblos, Señor. Y sé que mucha gente ha entendido, ha comprendido. Ayúdales a seguir caminando. Dale las fuerzas que necesitan para soltar el pecado y para seguir avanzando en su camino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aun cuando estamos en el mundo, fuera del camino del Señor y sin conocimiento, estamos pecando en ignorancia. El Señor te puede ayudar. El Señor puede perdonar tu pecado y puede librarte del juicio eterno, del lago de fuego de la condenación eterna. Para eso solo necesitas entregarle tu vida a Cristo, confesarlo como tu Señor y tu Salvador. Y si lo haces, Él perdonará tus pecados y te va a ayudar a perseverar en tu nueva vida, en el nuevo camino que has tomado. Así que te voy a invitar, ahí donde estás, que hagas esta oración conmigo en voz alta. Señor Jesús, confieso que soy pecador. Confieso que he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, tú sabes por qué lo he hecho. Tú sabes si ha sido en ignorancia. Tú sabes si ha sido con conocimiento. Yo me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Señor, hay cosas que tú sabes que no dependen de mí. Tú sabes que hay cosas de las que no puedo zafarme si tú no me ayudas. Hay cosas de las que no puedo liberarme, Señor. No es con el poder de tu fuerza. Por eso te entrego mi vida, Señor. Por eso te entrego mi corazón. Por eso te confieso como mi Señor y mi Salvador y me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Y te ruego, perdóname, recíbeme, ayúdame. Señor, líbrame del pecado, líbrame de los demonios que me han esclavizado y me han subyugado el pecado, porque yo no tengo la fuerza para hacerlo. Pero contigo, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, mi vida, mi casa, mi familia, todo mi ser, todo lo que soy está en tus manos. No me dejes solo. Señor, no me desampares. Ayúdame, porque necesito tu ayuda. Inscribe mi nombre en tu libro y ayúdame a cumplir el propósito con el cual me has traído a esta tierra. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, el Señor la escuchó. Ahora estás en el camino. No llegaste. Inicias en el camino. Mucho camino te resta. Hay muchas cosas que tienes que aprender. Y aquí algunas recomendaciones. Número 1, debes comprar una Biblia y leerla. Si no sabes cómo usarla, cómo leerla, la Biblia se divide en 2. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Tiene unos números grandes en cada libro y unos números pequeños. Los números grandes son los capítulos, los números pequeños los versículos. Lee el Nuevo Testamento, lee los Evangelios, Juan, Mateo, Lucas, Marcos. Y al leerla, pídele al Señor que te dé entendimiento de lo que lees, que te ayude a comprender. Léela siempre, en la mañana, en la noche. Ora al Padre en el nombre de Jesús por tus situaciones, por los problemas que tengas, por lo que quiere que Él haga en tu vida. Pídele que te dirija en oración. Pídele que te dirija en oración. Pídele
que te diga una congregación donde puedas crecer. Está la nuestra si no tienes. Y verás que si haces esto, el Señor te va a ayudar y vas a conocer la verdad y la verdad te va a servir. En el nombre de Jesús. Te bendigo. Tu hermano pastor Alfredo Carmona. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén.